¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los pecados más oscuros que se narran en la Biblia? Esas historias que no solo dejaron una marca en las personas que las vivieron, sino que también desataron la ira de Dios de formas inimaginables. Hoy quiero invitarte a un viaje al pasado, a un recorrido por los 7 pecados sexuales más terribles de la Biblia, donde descubriremos cómo estos actos desafiaron las leyes divinas, provocaron terribles consecuencias y dejaron lecciones que resuenan hasta nuestros días. Pero antes de entrar en estas historias impactantes, es importante entender algo. La Biblia no es simplemente un libro de normas y relatos, es un espejo de la relación entre el ser humano y Dios. En sus páginas encontramos relatos de amor, fe y redención, pero también de tragedias, desobediencia y, en este caso, de pecados sexuales que rompieron con las leyes de la pureza, la moralidad y la santidad que Dios estableció para su pueblo. ¿Por qué eran estos pecados tan graves? Porque, en la cultura bíblica, la sexualidad no era solo una expresión humana, sino un reflejo de la conexión espiritual con Dios. Cuando alguien cometía un acto sexual fuera de los límites establecidos, era visto como una ruptura directa del pacto con el Creador. Y esas transgresiones no pasaban desapercibidas. La respuesta de Dios era rápida y muchas veces implacable. Ahora que tenemos este contexto, te invito a que sigas conmigo mientras exploramos estas 7 historias. Desde la destrucción de Sodoma y Gomorra hasta el trágico incesto de Lot y sus hijas, cada relato nos muestra cómo las decisiones inmorales pueden cambiar destinos enteros. Prepárate para descubrir qué ocurrió, cómo ocurrió y, sobre todo, por qué estas historias siguen siendo tan relevantes hoy. Empecemos nuestro recorrido con una de las historias más impactantes de la Biblia, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estas 2 ciudades eran conocidas por su inmoralidad y excesos, especialmente en lo relacionado con la sexualidad. Según el relato, Dios envió 2 ángeles a advertir a Lot y a su familia sobre la inminente destrucción de las ciudades. Sin embargo, los hombres de Sodoma intentaron abusar sexualmente de los ángeles, mostrando hasta dónde había llegado la perversión. La consecuencia fue catastrófica. Fuego y azufre llovieron del cielo, destruyendo por completo a Sodoma y Gomorra. Pero este relato no solo habla de juicio, también resalta el valor de la obediencia, como lo muestra la esposa de Lot, quien, al desobedecer y mirar atrás, quedó convertida en una estatua de sal. Pasemos ahora al pecado de Lot y sus hijas, un relato que ocurrió justo después de la destrucción de Sodoma. Lot y sus hijas, aislados en una cueva, temieron que su linaje desapareciera. En un acto de desesperación, las hijas embriagaron a su padre y concibieron hijos con él. De esta relación nacieron Moab y Amón, ancestros de naciones que posteriormente serían enemigas de Israel. Este relato nos muestra cómo el miedo y la falta de fe pueden llevar a decisiones trágicas y llenas de consecuencias. Otra historia icónica es la de David y Betsabé, que comienza con un acto de lujuria. David, el rey de Israel, vio a Betsabé bañándose desde su palacio, y a pesar de que ella era la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales, la mandó traer y cometió adulterio con ella. Pero el pecado no terminó ahí. Para encubrir su falta, David mandó a Urías al frente de batalla para asegurarse de su muerte. La consecuencia fue devastadora, la muerte del hijo que tuvo con Betsabé y conflictos interminables en su familia. Sin embargo, esta historia también es un ejemplo del poder del arrepentimiento, ya que David, al ser confrontado por el profeta Natán, reconoció su error y buscó el perdón de Dios. Estos son solo algunos ejemplos de los pecados sexuales más terribles que se narran en la Biblia. Pero estas historias no solo nos impactan por su gravedad, sino también porque cada una de ellas nos muestra cómo las decisiones inmorales pueden alterar el destino de personas, familias y naciones enteras. Una de las cosas más impactantes de estas historias es la forma en que Dios respondió ante estos pecados. En muchos casos, las consecuencias no solo afectaron a los culpables, sino que también recayeron sobre comunidades enteras. Pensemos nuevamente en Sodoma y Gomorra. Sus habitantes fueron consumidos por el fuego, y la región donde estaban ubicadas quedó como un desierto árido, un recordatorio eterno del juicio divino. En el caso de Lot y sus hijas, aunque no hubo un juicio inmediato, las consecuencias se manifestaron a largo plazo. Moab y Amón, los hijos nacidos de ese incesto, se convirtieron en los progenitores de 2 naciones enemigas de Israel, lo que generó conflictos perpetuos en la región. El pecado de David, por otro lado, desencadenó una serie de tragedias personales y familiares. El hijo que concibió con Betsabé murió, y sus propios hijos terminaron enfrentándose entre sí en una espiral de violencia y traición. Este ejemplo muestra cómo incluso un hombre según el corazón de Dios no está exento de enfrentar las consecuencias de sus actos. Estas historias también reflejan un patrón importante. Dios no tolera el pecado, pero siempre deja espacio para el arrepentimiento. Aunque los juicios son severos, también son un llamado a la reflexión y a la búsqueda de una vida alineada con los principios divinos. Al final,
Estas historias no son solo relatos antiguos, son espejos que reflejan nuestras propias luchas y decisiones. ¿Qué nos enseñan? Primero, que las decisiones inmorales, especialmente aquellas relacionadas con la sexualidad, no solo afectan a quienes las cometen, sino también a su entorno. Segundo, que Dios es justo, pero también es misericordioso, y siempre hay oportunidad para el arrepentimiento. Hoy vivimos en un mundo donde las tentaciones son constantes, y las líneas entre lo correcto y lo incorrecto parecen desdibujarse. Estas historias bíblicas nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones impactan nuestra vida espiritual y la de quienes nos rodean. También nos recuerdan que, aunque las consecuencias del pecado son reales, el amor y la gracia de Dios siempre están al alcance de quienes buscan regresar a Él. Así que, mientras reflexionamos sobre estas 7 historias, pensemos en cómo podemos tomar decisiones más sabias y alineadas con nuestros valores. Y recuerda, no importa cuán lejos sientas que has caído, siempre hay un camino de regreso, porque el arrepentimiento y la restauración son el corazón de la relación entre el ser humano y Dios. Gracias por acompañarme en este recorrido, y si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte y compartir este mensaje con otros.